Por ahí podríamos tener un objetivo alcista en torno al 14-15%. Y luego lo que hemos visto, magos, si finalmente el precio le da por romper fuertemente al alza esa directriz y esa zona de resistencia, ahí sí que esperaríamos un buen pullback para posicionarnos en compra hasta el objetivo de los 221, ¿vale? Aquí podríamos tener un objetivo muy alcista para el largo plazo, obviamente, y una subida en torno al 50-55%. Muy buenas, magos, y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Estáis listos para aprovechar una oportunidad única de inversión? El petróleo está en plena subida y todos los análisis nos indican que continuará subiendo. Por eso, en este vídeo vamos a analizar desde cero las 7 mejores compañías petroleras de Estados Unidos, evaluando si están en buena zona de compra y proyectando sus zonas objetivo para maximizar nuestras ganancias. No es solo un análisis, es una guía para tomar decisiones inteligentes en este mercado en auge. Quédate hasta el final del vídeo porque esto te interesa. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ningún vídeo como este. Dale like y comenta qué te pareció el vídeo. Y ahora sí, mago, ponte cómodo, que empezamos. Pues muy bien, mago, antes de analizar las 7 mejores compañías de Estados Unidos, vamos a ponernos un poquito en contexto. Vamos a analizar primero el gráfico del petróleo en un gráfico diario, ¿vale? Mirar cómo el día de ayer, justamente con esa gran subida que tuvo el precio, activó una figura de vuelta tipo doble suelo, aquí lo podemos ver. Si agarramos, ¿veis? Esto era una zona bastante importante. Sí que es verdad que el día de antes de ayer lo intentó romper, finalmente lo volvió a cerrar abajo, pero con el gran movimiento que tuvo ayer, el día miércoles ya finalmente se activó, ¿vale? Entonces vamos a agarrar la altura de esta figura, vamos a proyectarla en la clara ruptura del día de ayer y eso nos va a dar una posible zona objetivo en torno a los 75 puntos, 75 dólares, ¿vale? Entonces si subimos nuevamente a un gráfico semanal, podemos ver que esa zona coincide perfectamente con una directriz de máximos decrecientes de largo plazo. Por lo tanto, la zona objetivo es bastante clara, ¿vale? Entonces, el día de hoy sí que está haciendo un pequeño retroceso, es normal. También podemos ver cómo el precio rompió esa directriz de máximos decrecientes, esa pequeña zona de resistencia, ¿vale? Lo intentó durante esta semana y el día de ayer ya la rompió. Ahora lo que estaríamos esperando sería un retroceso del último impulso para posicionarnos largos, ¿vale? Entonces, del último movimiento o del retroceso que está haciendo ahora el precio, movimiento bajista, hasta la zona objetivo podríamos tener una subida en torno al 11%, ¿vale? Por lo tanto, pensamos que la inversión en aquellas petroleras más importantes de Estados Unidos sería bastante rentable de cara a las siguientes jornadas, ¿vale, magos? Pues vale, mago, ahora ya comenzamos a analizar esas 7 compañías. Vamos a empezar de menor capitalización de mercado a mayor de capitalización de mercado. Esto no significa que algunas sí que se puedan invertir u otras no. Vamos a analizarlas todas. Luego sí que en la final, la última será un bono, que es una europea, que esa sí que se encuentra en muy buena zona de compra. Habría que esperar un poquito el retroceso. Pero empezamos por la primera compañía. En este caso, la de menor capitalización es Hess Corporation. Podemos ver que la estructura del mercado es claramente alcista. El precio ha venido, o de todo este último impulso, vamos a ver a qué nivel de FIBO ha retrocedido. Aquí vino al nivel 61, puede haber caído un poquito más, está bastante alejada de lo que sería esa media móvil de 200 sesiones. Marcamos el nivel 61 por si acaso cae para intentar comprar por ahí. Sí que es verdad que hace un par de meses ha dejado una vela bastante fea y parece que estos 2 últimos meses se está recuperando un poco. También podemos trazar una directriz de máximos decrecientes como una posible zona objetivo y luego toda esta zona de aquí sería una zona clara de soporte, ¿vale? Vemos que el precio ha rebotado bastante bien por ahí.
Entonces, quitando ya el FIBO, bajando de temporalidad, gráfico semanal, podemos ver cómo ya lleva varias semanas subiendo. Por aquí parece que el cambio de estructura es claro. Si bajamos a un gráfico diario, aquí ya podemos ver cómo el precio está creando máximos crecientes, mínimos crecientes. Vamos a trazar esta directriz de mínimos crecientes, ¿vale? Cualquier testeo en esa directriz sería una oportunidad de compra. Vemos como la vela del día de ayer ya finalmente rompió la media móvil de 200 sesiones y por aquí parece que el precio, hay una zona bastante importante también. Mirad, anteriormente fue mínimo, luego hay un mínimo, luego un máximo, zona de confluencia. La vela de antes de ayer intentó romper, finalmente lo cerró abajo, pero la vela diaria fue una vela bastante positiva. ¿Qué podemos esperar de esta compañía? Ahora se encuentra claramente en pleno impulso. Si trazamos FIBO del último movimiento, podemos ver que el precio se encuentra en el target número 2, en el 127. Aquí lo que tendríamos que esperar es algún tipo de retroceso para posicionarnos en compra, para intentar comprar. Esperaremos o que esta zona de anterior resistencia lo convierta en soporte para posicionarnos en largo. La zona objetivo yo creo que es clara, es la directriz de los máximos decrecientes de largo plazo, ¿vale? O también el precio obviamente puede hacer un retroceso mayor. Vamos a trazar el FIBO a modo de ejemplo. Vamos a marcar las posibles zonas de compra. Mirad como si esto fuera un triángulo de mínimos crecientes, máximos planos. Tenemos la ruptura con la vela diaria el día de ayer. También podemos agarrar lo que sería la altura de toda esta consolidación. La proyectamos en la ruptura y eso nos va a dar una posible zona objetivo un poquito más abajo, pero yo pienso que el precio ya debería de venir a alcanzar esa directriz, ¿vale? Pero bueno, la primera zona de compra obviamente va a ser lo que anteriormente fue resistencia, ahora soporte, y el precio pues también puede caer un poquito más a la zona del 50-38%, incluso venir a testear la directriz de mínimos crecientes. Voy a marcar el 50 y luego la directriz. Estas serían mis tres zonas de compra de esta compañía. Y la primera zona objetivo, los 152,50 aproximadamente, y luego la directriz del largo plazo, ¿vale? Entonces, desde donde se encuentra el precio ahora, podríamos tener una subida en esta compañía mínima de un 8%, muy parejo al comportamiento que estamos esperando en el petróleo, y luego una subida aproximada de un 13-14% si viene a testear la directriz. Luego ya veremos cómo reacciona. El precio obviamente puede romper al alza y eso nos daría objetivos bastante alcistas, porque esto del largo plazo sería una gran consolidación del mercado que la estaría rompiendo al alza, ¿vale? Luego tendríamos que agarrar la altura de esta consolidación, proyectarla en la ruptura y eso nos daría una zona objetivo, la verdad que bastante interesante para el largo plazo. Pero bueno, vamos a ir poco a poco, vamos a empezar a comprar esta compañía siempre y cuando haga un pequeño retroceso, y las dos zonas objetivo para mí la verdad que están bastante claras. Pasamos a la sexta compañía, en este caso Diamondback Energy, ¿vale? Podemos ver como la estructura también es claramente alcista. Mirad como aquí hay una zona de mínimos, una zona de soporte súper importante. No creo que el precio venga a testearla, pero bueno, me gusta marcar esa zona. Luego tenemos todo el impulso, el retroceso, vamos a trazar el FIBO, vamos a ver en qué nivel de FIBO ha venido a testear. Mirad como aquí sí que viene al nivel 50, un retroceso la verdad que bastante más interesante de la compañía que hemos visto anteriormente. Vemos por aquí también mínimos anteriores que el precio llegó a liquidar. El cierre mensual, aunque fue negativo, fue bastante alejado de la zona de mínimos. Aquí hubiera sido lo ideal que hubiera cerrado por encima del nivel FIBO 61, ¿vale? Pero bueno, de todas formas vamos a bajar de temporalidad, gráfico semanal. Podemos ver por aquí una directriz de máximos decrecientes, una posible zona de resistencia, ¿vale? El precio se encuentra bastante cercana a esa zona. También podemos ver una media móvil de 200 sesiones, gráfico semanal, por lo tanto mucho ojo ahí. Vamos a agarrar todo eso. Y en un gráfico diario vemos que aquí también es una zona bastante importante, ¿eh? Por ahí puede el precio tener algún tipo de retroceso. Mira que teníamos esta zona de soporte, luego resistencia, parece que la está intentando romper al alza, eso sí que es verdad, porque ya tendríamos cierres por encima del máximo anterior, ¿vale? Vemos, a ver, todavía quedan un día para el cierre semanal. Vamos a bajar a un gráfico diario. Parece que la estructura ya ha cambiado. Aquí tenemos ya mínimos crecientes. Aquí lo podemos ver. Tenemos el impulso bajista, el retroceso en ABC, el movimiento no supera ni el mínimo anterior. Ya empezamos a tener máximos crecientes. Vemos como el cierre diario del día de ayer ya fue superior
al cierre del impulso anterior. Eso es una señal bastante positiva. Obviamente tenemos la directriz de máximos decrecientes, eso es una señal, una zona bastante potente de resistencia. Aquí del último impulso, mirar cómo podíamos haber intentado, o si hubiéramos hecho el vídeo antes, mirar aquí qué buena oportunidad de compra dejó, vale, ya el precio está en pleno impulso. Aquí también estaríamos esperando algún tipo de retroceso, vale, justamente a la directriz de mínimos crecientes para posicionarnos en largo. Ese sería el escenario que yo veo más probable para esta compañía. No tiene mal proyección, ya que la estructura es claramente alcista. Lo suyo sería una ruptura de la directriz. Si el precio viene y rompe la directriz, por ahí podríamos tener un camino alcista bastante importante, bastante interesante. Y si el precio rompe la directriz y se detiene en esta pequeña zona de resistencia, sería una señal, la verdad, que bastante positiva, bastante importante, ¿vale? Entonces marcamos los 165. El primer objetivo obviamente está muy cercano. Se hace un pequeño retroceso, podemos intentar posicionarnos en compra, y si no, pues esperar la ruptura de la directriz, ¿vale? Desde donde se encuentra el precio ahora sería una subida del cierre de ayer, sería una subida en torno al 6%, no es muy grande. Si esperamos un pullback a la directriz, pues ya sí que sería una subida en torno al 10%, y luego tenemos ya pues el objetivo del máximo anterior, un 15%, y aquí es lo que digo, ¿no? Estaría rompiendo esta gran directriz, que ya entonces yo pienso que el precio iría a buscar esos máximos históricos, esos máximos anteriores, y ya podríamos tener una subida en torno al 50%, ¿vale? Así que vamos a ir poco a poco. Creo que el posicionamiento en esta compañía es bastante interesante, y siempre y cuando el precio vaya creando estructuras alcistas de máximos y mínimos crecientes, cualquier tipo de retroceso lo podemos aprovechar para intentar posicionarnos en compra. Vale, magos, así que en principio sí que tiene buena proyección esta compañía, que si os digo la verdad, la desconocía, ¿vale? 2 zonas objetivo y luego ya sería el máximo histórico. Pasamos a la quinta compañía, ya empiezan un poquito más sonadas. En este caso sería Occidental Petroleum, ¿vale? Por aquí vemos una directriz de largo plazo de máximo decreciente. Obviamente esta compañía, la estructura es claramente bajista, ¿vale? Sí que es verdad que podemos sacar algún trade interesante, como por ejemplo venir a testear nuevamente esa directriz de máximos decrecientes, y por aquí estoy viendo también una zona de soporte importante que el precio pues la puede volver a convertir en resistencia, ¿vale? ¿Qué podemos ver? Bueno, que hace un par de meses sí que tuvo una vela bastante bajista, luego tenemos una vela de martillo al revés. Esto también significa que después de una caída y aparece este tipo de vela, podemos tener algún tipo de rebote. Vamos a ver por aquí cómo se está comportando el precio. Parece que está atacando una zona importante. Mirad, esto fue soporte, luego resistencia. Parece, o es claro, que empieza ya a tener mínimos crecientes. Eso es buena señal. Es como si el precio estuviera creando una consolidación tipo triángulo. La ruptura al alza de este máximo nos llevaría a agarrar toda esta altura del triángulo y proyectarlo en la ruptura, y eso nos va a dar la zona objetivo que tenemos marcada, ¿vale? En torno a los 55, por ahí. Entonces vamos a marcar esta zona objetivo. Yo en esta compañía personalmente esperaría el cierre semanal. Si el cierre semanal es por encima de los 44,93, a partir de ahí compraría un poco y luego esperaría un retroceso para añadir más posiciones, ¿vale? El movimiento que estaríamos esperando sería este: ruptura del máximo anterior, ruptura de la resistencia, lo puede convertir en soporte en esa zona o incluso hacer un retroceso un poquito mayor y desde ahí intentar la compra, ¿vale? Vamos a marcar con una flecha verde la ruptura al alza, ¿vale? Tiene que romper, tiene que cerrar por encima de ese nivel, ¿eh? Si no, no vale. Entonces, si rompe, compramos, y luego se hace un pequeño retroceso, volvemos a comprar otra vez más, ¿vale? Y el objetivo sería en torno a los 55,50, 56 aproximadamente. Justamente de donde se encuentra el precio ahora, que es una pequeña zona de resistencia, vamos al cierre del día de ayer, sería una subida en torno al 25%, que no está nada mal, ¿vale? Por lo tanto, vamos a darle seguimiento. Importante, como digo, el cierre semanal por encima de los 44,93. Ahí tendríamos la confirmación de que el triángulo se está desarrollando al alza, y las zonas de compra y la zona objetivo.
Pasamos a la siguiente compañía, en este caso EOC. Podemos ver que la estructura del mercado también es claramente alcista. Obviamente aquí tuvo una gran caída con el tema de la pandemia, pero bueno, esto es una zona de soporte importante, vamos a marcarla. No creo que el precio vuelva a testar estas zonas, a no ser que tengamos otra catástrofe como la que sufrimos, pero bueno, aquí podemos ver un gran movimiento alcista. Vamos a trazar el FIBO de todo esto. Podemos ver que el precio ha venido a retroceder a la zona del nivel 61, que es lo mínimo que esperamos como retroceso. Vamos a marcar también la zona del 50-38 por si acaso, pero desde ahí parece que el precio ha empezado a subir bastante fuerte. ¿Qué podemos ver aquí también? Pues una zona de máximos históricos. Vamos a marcar este máximo de aquí. Y luego tenemos una directriz de máximos decrecientes, una posible zona de resistencia. Bajamos a un gráfico semanal. Bueno, más que directriz, yo marcaría zona de resistencia, porque hay muchos más máximos aquí que no trazando una directriz. ¿Vale? Ahí lo podemos ver. ¿Qué podemos ver aquí? Un movimiento que no me ha gustado mucho, que ha sido la ruptura de esta figura en consolidación. Mirad cómo teníamos mínimos crecientes, máximos planos, tenemos ruptura. Parece que el precio, bueno, hizo un pullback a la zona. Mirad aquí cómo tenemos el movimiento bajista de ruptura, luego un retroceso. Este movimiento tenía que haber superado el mínimo anterior y no lo ha hecho, por lo tanto ha dejado mínimos crecientes, y esta semana el precio está haciendo o estaría rompiendo la media móvil de 200 sesiones, señal bastante positiva, y el máximo anterior también, ¿vale? Por lo tanto, importante el cierre semanal. Si cierra por encima de los 117,77, podríamos tener una confirmación de compra, ¿vale? Vamos a bajar a un gráfico diario. Podemos ver cómo la estructura ya está cambiando. Tenemos mínimos crecientes, máximos crecientes. Ahora sí que es verdad que el precio se encuentra en pleno impulso. Vamos a marcar toda esta zona de compra. Cualquier pullback, cualquier testeo a esa directriz, obviamente sería una oportunidad para comprar. Y luego tenemos el impulso, el retroceso. Vamos a trazarlo entero y vemos que el precio se está acercando a una zona importante, ¿vale? Aquí fue esto soporte. Ahora es probable que lo convierta en resistencia. Vamos a ir a ponerlo así. Y la directriz, pero esta directriz era más que nada referencial porque no ha tenido continuidad del movimiento bajista. Esto lo vamos a quitar. Y pensamos que el precio debería de continuar subiendo. Tenemos ruptura ya del máximo anterior. Ahora sí que es verdad que se encuentra en pleno impulso. Yo lo que trazaría por aquí, o lo que esperaría, sería un retroceso para intentar comprar, para venir a buscar el máximo anterior, ¿vale? Luego por aquí también tenemos una directriz de máximos decrecientes. Vamos a ver si la podemos acomodar ahí un poco, como una posible zona objetivo, pero ahora mismo no se encuentra en buen momento de compra, ¿vale? Es una zona de resistencia. Esperaríamos un pequeño retroceso a la zona del 50% para intentar posicionarnos en compra. El primer objetivo, obviamente, la directriz, ¿vale? Y si el precio rompe al alza esa directriz de máximos decrecientes, la siguiente zona objetivo pues ya van a ser esa zona de resistencia en torno a los 138, ¿vale? Entonces esperaríamos un retroceso. Siempre se puede comprar un poco y luego esperar un pullback si tenemos la ruptura de la vela semanal, el cierre por encima, que seguramente que sí que lo tengamos, pero desde un 50% obviamente va a ser muchísimo mejor. La primera zona objetivo, la directriz, en torno al 10% de subida. Y luego el otro objetivo, que sería toda esa zona de resistencia que hemos marcado anteriormente, en torno al 20%. Y si al precio le da por alcanzar los máximos históricos, podríamos tener una subida en torno al 30%, que no está nada mal, ¿vale? Así que importante cierre semanal, que cierre por encima del máximo anterior, que cierre por encima de la media móvil de 200 sesiones. Ahora se encuentra en una pequeña zona de resistencia. Estaríamos esperando un pequeño retroceso que deje buena vela para posicionarnos en compra. El primer objetivo lo vamos a marcar en la zona de resistencia, subida en torno al 10%. Pasamos a la tercera compañía, en este caso Conoco, ¿vale? Podemos ver que la estructura también es claramente alcista. El precio aquí tuvo una zona de resistencia que ya logró superar. Tenemos un claro movimiento alcista, un retroceso. Vemos que el precio en este caso sí que ha venido a testear la zona del 50%. Y desde ahí parece que ha tenido un rebote bastante interesante alcista. Tenemos zonas objetivo, zonas de máximos históricos anteriores, 138, 135 dólares. Si ahora bajamos temporalidad semanal,
Podemos ver cómo es probable tener por aquí un cambio de estructura. Aquí tuvimos un impulso, un retroceso, un nuevo impulso que no superó el mínimo anterior, por lo tanto empezamos a tener nuevamente mínimos crecientes, eso es bastante importante. Trazamos directriz uniendo todos los mínimos, cualquier testeo en esa directriz va a ser una oportunidad de compra y ahora el precio se está acercando a ese máximo anterior, a esa pequeña zona de resistencia. La superación de este máximo nos llevaría a agarrar esta consolidación tipo triangular y a proyectarla en la ruptura, ¿vale? Entonces agarramos esta altura, la proyectamos en una posible ruptura. Sí que es verdad que aquí hay una zona de máximos, una zona de resistencia que seguramente el precio ahí le cueste un poco superar a primera instancia, ¿vale? Pero en principio debería de continuar subiendo ya que el objetivo es un poquito más arriba. Entonces, bueno, pensamos que la estructura empieza a ser buena, ya empieza a tener un cambio de bajista a alcista con mínimos crecientes, marcamos las zonas de compra, obviamente la directriz, y luego si el precio rompe ese máximo de los 95,08, por ahí podríamos esperar un pequeño retroceso para posicionarnos en compra, ¿vale? Lo que era resistencia, probable que lo convierta en soporte o que haga un retroceso un poquito más profundo, eso ya lo iremos viendo. De momento marcamos la resistencia como posible zona de compra y más o menos a ojo la mitad que sería el 50% retroceso el FIBO, ¿vale? Así que eso luego ya hay que ir ajustándolo un poquito. El primer objetivo, esa zona de máximos anteriores, podemos tener una subida aproximada de un 13%, el objetivo del triángulo sería un 20% y si luego vamos ya a largo plazo, el precio empieza a romper directrices importantes bajistas, pues podemos tener una subida al máximo histórico en torno al 44%, incluso al 48%. Todo esto sería el objetivo para el largo plazo. Así que me gusta bastante porque ya empieza a tener un cambio de carácter, un cambio de estructura, mínimos crecientes. Ahora queda tener un máximo creciente, un retroceso para posicionarnos en compra. Así que aquí podemos tener muy buen trade para lo que sería el largo plazo. Bien, mago, pasamos con la segunda compañía por capitalización de mercado. Esta sería Chevron, ¿vale? Podemos ver que la estructura de largo plazo es claramente alcista. Aquí el precio tenía una zona de resistencia importante que la ha convertido muy bien en soporte, todo hay que decirlo. Vamos a trazar el FIBO de todo este gran movimiento alcista. Vemos que ha venido a testear la zona del 61%, lo que era resistencia, como digo, lo ha convertido muy bien en soporte. Vamos a marcar el 38.50, pero dudo mucho que venga a esta zona. Y luego que podemos ver, bueno, que hace un par de meses sí que es verdad que cayó bastante, luego ha aparecido una vela de rechazo y este mes la verdad que está teniendo una muy buena reacción alcista. Vamos a trazar por aquí toda esta zona de resistencia como posible zona objetivo, ¿vale? Sí que es verdad que también hay una directriz de máximos decrecientes que al precio quizá le pueda costar superar a primera instancia, ¿vale? Pero mirar cómo la ruptura al alza de la directriz y de este máximo anterior nos llevaría a que este triángulo en consolidación se pudiera proyectar al alza, ¿vale? Y eso nos podría llevar a un objetivo, depende por dónde rompa, no creo que rompa muy alejado de esa zona, un objetivo la verdad que bastante importante para el largo plazo, ¿vale? Dicho esto, estos son bastante especulativos, pero dicho esto, vamos a bajar un gráfico semanal. Podemos ver cómo el precio aquí ha caído bastante fuerte, ha hecho un impulso, un retroceso que no ha superado el mínimo anterior, por lo tanto está dejando mínimos crecientes. El cierre semanal de esta semana también es importante, como estamos viendo en prácticamente todas las compañías, estarían rompiendo el máximo anterior, ¿vale? Entonces vamos a bajar a un gráfico diario. Podemos ver que la estructura está empezando a cambiar. El cierre diario el día de ayer ya superó el máximo anterior. Aquí tenemos mínimos crecientes. Es como si el precio estuviera quedando tipo doble suelo o triángulo, ¿no? Rompiéndole al alza toda esa zona de resistencia. El cierre diario ya lo activaría. Obviamente si esperamos la confirmación semanal, pues la confirmación va a ser mucho más robusta. Aquí tendríamos el objetivo ya activado en un gráfico diario. Y bueno, aquí sería cuestión o de comprar prácticamente ya, porque tenemos la ruptura, ahí podemos hacer la primera compra, o esperar un pequeño retroceso en torno al 50% del último impulso, si es que el precio empieza a retroceder desde ahí, y luego la directriz de mínimos crecientes.
¿vale? Entonces aquí podríamos tener varias zonas de compra. El objetivo desde donde se encuentra el precio ahora mínimo sería una subida en torno al 6-7%, no es mucho. Luego tenemos la zona de confluencia, que sería la directriz del largo plazo con esa zona de resistencia anterior, esa zona de máximos, es una zona importante. Por ahí podríamos tener un objetivo alcista en torno al 14-15%. Y luego lo que hemos visto, magos, si finalmente el precio le da por romper fuertemente al alza esa directriz y esa zona de resistencia, ahí sí que esperaríamos un buen pullback para posicionarnos en compra hasta el objetivo de los 221, ¿vale? Aquí podríamos tener un objetivo muy alcista para el largo plazo, obviamente, y una subida en torno al 50-55%. Así que la verdad que Chevron me gusta bastante, ¿vale? Todo empieza por empezar a comprar ahora o esperar un pequeño retroceso. Así que Chevron me la apunto yo personalmente porque me resulta la verdad que bastante interesante este movimiento que podemos tener en pasar tiempo, ¿vale? Pero en las siguientes semanas podemos tener muy buen trade por ahí. Pasamos al último análisis de las compañías americanas. Luego tenemos el bonus, que es una compañía europea, pero aquí tenemos la mayor, que es ExxonMobil, ¿vale? Podemos ver que la estructura a largo plazo es claramente alcista. El precio del último impulso de este gran movimiento alcista prácticamente ni ha retrocedido. Podemos ver que no ha testeado ni el nivel 61. Lleva muchísimos meses acumulando en esa zona. Podemos marcar una zona clara de soporte, ¿vale? Y luego tenemos por aquí unos máximos crecientes. Vamos a marcar el máximo histórico para tenerlo como referencia, los 126, y luego bajamos de temporalidad y vamos a trazar esta directriz de máximos crecientes como una posible zona objetivo, ¿vale? Por lo tanto, pensamos que el precio desde ahí podría continuar subiendo. Y luego, ¿qué podemos ver? Bueno, que el precio va a venir a testear la media móvil de 200 sesiones gráfico semanal. Por aquí tenemos un máximo anterior, la ruptura o el cierre por encima de ese máximo sería una señal bastante positiva. Si bajamos a un gráfico diario, aquí podemos ver como el precio tuvo un impulso, retroceso, impulso, retroceso en ABC, y este movimiento que sí que ha superado el mínimo anterior pero no ha tenido continuidad, ¿vale? Por lo tanto, esto es una directriz de mínimos crecientes, ¿vale? El comportamiento en todas las petroleras está siendo bastante similar, y la superación de este máximo nos llevaría a que el triángulo se está desarrollando al alza. Vemos clara la zona de resistencia, ¿vale? Vamos a marcar ese máximo, los 110,51. Si la vela semanal cierra por encima de esa cota, el triángulo se estaría desarrollando al alza. Por lo tanto, agarraríamos la altura, la proyectaríamos en la ruptura y eso nos daría una zona objetivo que va de los 123 al máximo anterior. Este máximo de aquí. Todo eso sería zona objetivo. Veremos cómo se comporta cuando alcance estas zonas, ¿vale? Y esto sería, vamos a esperar aquí que rompa, luego un pequeño retroceso. Este sería el escenario que esperamos, 50%, pullback a la resistencia que lo convierta en soporte, o incluso la directriz de mínimos crecientes, ¿vale? Y el objetivo, el máximo este y este de aquí. Vamos a marcar las zonas de compra, ¿vale? La resistencia que lo convierta en soporte, acordaos de eso, superación del máximo anterior, luego el 50% retroceso del FIBO más o menos, y la última zona de compra, la directriz de mínimos crecientes. Zonas objetivo, a ver si me deja, ahí, este máximo, y luego la altura del triángulo, ¿vale? Y luego si subimos a un gráfico diario, semanal, pues podemos ver la directriz de máximos crecientes. Por lo tanto, el precio todavía podría alcanzar una cota más alta, incluso el máximo histórico, ¿vale? Para que veáis que tenemos varias zonas de compra, varias zonas objetivo. Solamente hay que prestarle un poquito de atención, darle un poquito de seguimiento y ver cómo reacciona cuando alcance esa zona. Si alcanza el máximo anterior y me sale o aparece una vela envolvente, una vela martillo bajista, pues habría que empezar a ajustar un poquito el stop en profit, ¿vale? Si el precio alcanza esta zona y aparece una gran vela de ruptura verde, pues obviamente no tenemos por qué ni tocar el stop ni nada, porque pensamos que el precio estaría rompiendo la zona
y lo más probable es que continúe subiendo. Vale, magos, así que bueno, bajamos nuevamente a un gráfico diario. Yo esperaría sinceramente al 50% retroceso del FIBO. La primera cota, el máximo anterior, un 12% de subida. Luego tenemos un 15%, que sería el objetivo del triángulo. Vamos a ir a buscar el máximo histórico, que sería un 17-18% prácticamente. Y luego la directriz de máximos crecientes de largo plazo, un nuevo máximo histórico, que podríamos tener una subida aproximada de un 20%. Si esto todo lo ajustamos a donde se encuentra el precio ahora, pues al máximo o la directriz sería un 18%, que la verdad que no está nada mal. Vale, magos, así que bueno, la verdad que buen comportamiento para las petroleras. Hay algunas que me gustan más que otras, como por ejemplo Coop o Chevron, la verdad que tienen muy buena pinta. ExxonMobil también está súper bien para intentar comprar. Quizá las que hemos analizado, las primeras, todavía tienen aquí un poquito de ruptura del máximo anterior, pero la verdad que tienen muy buena proyección para el mediano y largo plazo, que es lo que estamos buscando, ¿vale? Y por último, como bono especial, os traigo esta compañía que es europea, también bastante importante, ¿vale? Y luego vamos, gráfico semanal o gráfico mensual, podemos ver que esta compañía es claramente alcista. Mirad como del último impulso, ¿vale? Impulso, retroceso a la zona del nivel 61. El precio que estaría haciendo ahora, pues la verdad que un movimiento bastante importante. Tenemos la ruptura del máximo anterior. Sí que es verdad que esta compañía se encuentra bastante cercano a lo que serían los máximos históricos, pero aquí si nos damos cuenta tenemos máximos crecientes, ¿vale? Una directriz de mínimos crecientes muy bien marcada, con muy buena referencia. Cualquier testeo en esa directriz sería una oportunidad de compra, ¿vale? Por lo tanto vamos a marcarla. Aquí ya tenemos cierto interés vendedor, ¿vale? Por lo tanto podemos trazar el FIBO del último impulso. Impulso, retroceso, marcamos la directriz que sería el cuarto toque y luego podemos marcar también la zona del 50, 38, 61, ¿vale? Entonces depende por donde, cómo teste la zona del retroceso del FIBO, por ahí podemos incrementar posiciones, ¿vale? Estaremos esperando un retroceso en torno al 50% para posicionarnos largos hasta buscar esa zona de máximos históricos. Desde un 50% podemos tener una subida aproximada de un 20%, que no está nada mal, ¿vale? Esto es cuestión de tiempo, de que finalmente retroceda, que deja buena vela y desde ahí nos posicionamos. Si cae un poquito más justamente a la directriz, pues podemos tener una subida en torno al 30%, ¿vale? Que la verdad está súper bien. Así que esta como última compañía, creo que es europea, ya que cotiza en euros. No sé si tendrá alguna sede o sucursal en Estados Unidos, pero bueno, yo pienso que como cotiza en euros, pues sería europea, ¿vale? Así que esta es la última compañía de este vídeo. A lo mejor es un vídeo un poquito largo, pero es un vídeo, una guía de inversión en el petróleo de cara a las siguientes semanas. Y nada más, magos, vamos a dejar el vídeo por aquí. Recordad que si os gustan este tipo de análisis, siempre podéis dejar un like. También podéis compartir el vídeo, compartir el canal, dejarme un comentario si ya tenéis alguna de estas compañías en cartera o si le vais a dar seguimiento para intentar posicionaros en el largo plazo. También podéis compartir el vídeo, compartir el canal si pensáis que le puede servir a alguien de ayuda y suscribiros si todavía no lo estáis, activando la campana de notificaciones para que YouTube os avise de todos los vídeos que va a estar subiendo. Por mi parte es todo, que paséis un feliz día, un saludo magos y chao.